hemos estado hablando sobre qué es el código procesal penal. Vamos a recordar sobre lo que es el derecho procesal penal. Hemos dicho que el código procesal penal, a ver, para Mariela, ¿en cuántas partes se divide el código procesal penal? En 6 partes, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ya, eso es el código procesal penal. Mariela dice que se divide en 6 partes. Para Nemesio, ¿en cuántas partes se divide nuestro código procesal penal? ¿Está Nemesio? Buenas noches. Se escucha muy lejos, Nemesio. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Nemesio, ¿en cuántas partes se divide nuestro código procesal penal? La ley 1970. ¿Usted fue a la anterior clase, el sábado? No, doctor, estaba mal de salud. Ya, Me bueno. falté. Está bien, tiene que siempre enviar un justificativo para que se pueda considerar su licencia. Por lo tanto, el día sábado, todos los alumnos que no han ido tienen falta, sin reclamo posterior, toda vez de que no enviaron un justificativo en su debido momento. ¿No es cierto? Es lo mismo que cuando queremos solicitar nosotros la suspensión de una audiencia, siempre lo hacemos 24 horas antes para que el juez pueda decretar y aceptar la suspensión de la audiencia. Faltar a una clase es como faltar a una audiencia y nosotros tenemos el perfil del abogado que existe ya un incumplimiento ante su defendido. Todos los que faltan, lamentablemente, son los que hacen faltar en indefensión a su defendido. Bien, entonces hemos dicho de que nuestro Código Procesal Penal, la Ley 1970, se divide en 2 partes. La primera parte que se refiere a la parte general y lo que dice Mariela que se divide en 6 libros. Y la segunda parte, ¿en cuántos libros se divide? Melissa, ¿me puede decir en cuántas partes se divide? La parte segunda, que se refiere al procedimiento. A ver. ¿Quién puede decir en cuántas partes se divide la... Perdón, doctorita, buenas noches. Se divide en 2, doctora. Ya, se divide en 2 partes la ley 1970. Hemos dicho que la primera parte se divide en 6 libros, lo que ha dicho Mariel. Ahora, la segunda parte que se refiere al procedimiento, quiero saber en cuántas partes se divide. En 4, doctora. Ya, 4 muy libros. bien, Marisabel. Hasta ahí entonces hemos entendido de que nosotros, nuestro código de procedimientos penal se divide en 2 partes. La primera parte en la parte general y la segunda parte que se refiere a procedimiento. ¿Ya? También hemos hablado sobre el sistema del proceso penal. ¿Cuáles son los roles procesales? Hemos dicho que tenemos dentro de este sistema procesal penal lo que es la función acusadora. Tenemos lo que es la función de la defensa y la función decisoria. ¿Quiénes son las partes acusadoras? Hemos indicado que dentro de la ley 1970 tenemos como función acusadora al Ministerio Público. ¿Quién es el Ministerio Público? Es el fiscal de materia. Así como también tenemos a la parte civil o querellante. La parte civil es la víctima. Cuando hablamos a lo que es la función de la defensa, tenemos lo que es el imputado, que hace su defensa material,
y tenemos al abogado que realiza la defensa técnica. ¿Y cuál es la función decisoria? Tenemos lo que es el juez de instrucción en lo penal, juez de tribunal de sentencia. Dentro de esta etapa del proceso penal, tenemos la etapa de investigación, la etapa del juicio oral y la etapa de los recursos. Esas son las etapas del proceso penal. No me vayan a confundir con las etapas de investigaciones o la etapa preliminar, la etapa preparatoria y la etapa conclusiva. Estamos hablando sobre la etapa del proceso penal, que consta de 3 etapas. La etapa de investigación, etapa del juicio oral y la etapa de los recursos. Ahora bien, dentro de esta etapa de investigación, tenemos la etapa preliminar, la etapa preparatoria y conclusiva dentro de la etapa de investigación. Y dentro de esta etapa de investigación hemos indicado que tenemos que se refiere, permítame un momentito, es donde se abre o es el procedimiento común, la etapa preparatoria de este juicio, que tiene por finalidad la preparación del juicio oral. Ese juicio oral sabemos que es público. ¿Y por qué se realiza este juicio? Mediante toda la recolección de todos los elementos que permitan fundar una acusación del fiscal o del querellante y la defensa del imputado. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando la etapa de investigación, ¿a qué se refiere la etapa de investigación o cuál es la finalidad de esta etapa de investigación? Su finalidad es la preparación del juicio oral. El juicio oral es público y se acusa o se lleva adelante toda vez de que existe, que se ha recolectado todos los elementos que han permitido fundar una acusación. ¿Qué nos dice también referente para que exista un proceso? ¿Será que dentro de este proceso, para que hubiese iniciado un proceso, se tiene que haber una denuncia? Ya hemos hablado sobre lo que es delito, ¿no es cierto? Ustedes ya han llevado en su anterior módulo, en Penal 1 y Penal 2, sobre lo que han hablado la teoría del caso, han hablado lo que es el delito, ¿no es cierto? Ya hemos sabido qué es un delito, ¿no? ¿Qué es el Código Penal y qué es el Código Procesal Penal? Ahora bien, dentro de ese hecho, de esa acción típica antijurídica, culpable, que dentro de ese delito existen los elementos del delito, ¿cierto? Y los elementos del delito ya hemos también nombrado que existe la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Dentro de ese delito cometido por el sujeto activo se tiene una denuncia, ¿no es cierto? ¿Y qué es una denuncia? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué es una denuncia? ¿Qué es una denuncia? Aquí ya vemos 29 participantes. Si ustedes no levantan, yo voy a preguntar. Aníbar, Ariel, Carla Suárez. Perdón, doctora, ¿puedo participar?
Adelante, Melissa. Podría ser una notificación, digamos, de que una persona ha cometido un delito, o sea, tras verlo o tras estar presente más o menos en el acto. ¿Sería eso, doctorita? Ya, va, estamos yendo por ahí. Estamos yendo, estamos encaminando. Carla Suárez, dígame, ¿qué es una denuncia para usted? Con sus propias palabras. Melissa ya ha manifestado que sí ha visto un hecho, ¿no? Pero ¿qué es una denuncia? Hilda, adelante, ha levantado la manito. Bueno, buenas noches, doctora. Una denuncia es cuando, por ejemplo, cuando hay Perdón, un... un momentito, por favor, perdón que le corte. Las personas que yo nombre y las que quieran participar me van a prender su cámara. Vamos a hacer el principio de inmediación, ¿ya? Para que yo las pueda ver también. Adelante, Hilda. Ay, doctora, mi cara está hinchada. Bueno, está bien. En serio Dígame. está hinchada mi cara de mí. He tenido un accidente hoy día y está hinchada en serio mi cara de mí. Ya, no se preocupe, Hilda. Dios quiera que se recupere pronto su carita y que el día sábado pueda asistir a la clase y ya va a estar mejor. Adelante, Hilda. Ya. Una denuncia es cuando, por ejemplo, en un ambiente roban, una persona hace la denuncia, pero no sabe realmente quién lo robó. Puede ser, y ahí es donde inicia la etapa de investigación. Y una querella sería cuando saben, digamos, quién ha robado. ¿Eso sería una denuncia, doctora? A mi punto de parecer. Estamos yendo bien. Bien, Hilda. María Isabel quería hablar. Sí, doctora, una pequeña explicación Ya, adelante. sobre la denuncia. ¿Qué es una denuncia para usted? Yo le voy a preguntar, hagamos de cuenta que usted está haciendo su defensa de grado y casualmente por motivos, digamos, de una pandemia como lo que ya hemos sufrido anteriormente, le tocó a usted defender virtualmente. Yo le pregunto, ¿qué es una denuncia para usted? La denuncia es una declaración que realizas ante una autoridad sobre un hecho que puede constituirse un delito. Ya, perfecto. Jocelyn, ¿está Jocelyn? José Luis García. Josué Colque. Kelly. Puede ser una notificación que se hace a la autoridad de que una persona haya cometido un delito o de que alguien o el autor de un delito. Eso sería, doctora, por mi parte. Ya, gracias María. Mariela, ¿qué dice Mariela? A ver, ¿qué es una denuncia? Ustedes tienen que aprender qué es una denuncia. No tienen que olvidarse qué es una denuncia. Adelante, Mariela. Bueno, una denuncia llegaría a ser un acto que va a realizar una persona mediante el cual va a comunicar a una autoridad competente sobre un hecho que tal vez haya visto o le haya pasado a esa persona. Y este hecho tiene o sea, es una infracción a la ley, a las leyes, ¿no? De Ya, nuestro estado. bien. Bueno, de esto vamos a hacer una definición con todos los participantes de esta sala respecto a lo que es la denuncia. Entonces, ¿qué menciona nuestro Código
procesal penal. Señala que toda persona, así como Mariela, María, Marisabel, Hilda, los que han participado, somos las personas. Toda persona que tenga conocimiento de esa comisión de un delito, ese delito es de acción pública, ¿no es cierto? ¿Cuál es el deber de esa persona o de ese ciudadano? El deber es de denunciar, toda vez que tiene conocimiento de un hecho. Pregunto, ¿ante qué autoridad se debe presentar la denuncia? Adelante, Ricarda. Y después contesta Sandra. Ante la fiscalía, doctorita, o en la policía también puede poner la denuncia donde está más cerca, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué dice Sandra? Buenas noches, doctora. Bueno, la denuncia se puede presentar, ¿no? Ante la fiscalía, ¿no? Por escrito, y ante la policía puede ser mediante verbal, ¿no? Ya, muy bien. Por si acaso, lo que estamos avanzando hoy día entra en su examen. Todos deben de tomar apunte de lo que estamos avanzando. El día sábado hemos avanzado y han anotado su artículo. Hoy estamos hablando también y ustedes tienen que anotarse respecto a lo que estamos llevando. La denuncia, ya hemos dicho que toda persona somos nosotros que tengamos conocimiento de un hecho o de la comisión de un delito que es de acción pública, tenemos el deber de denunciar. ¿Ante quién? ¿Ante qué autoridades? Ante el Ministerio Público o la Policía Nacional. ¿No es cierto? Y dice también que en caso, en localidades donde no exista la Fiscalía o la Policía Nacional, se presenta ante, que sigue señalando nuestro código, en el subprefecto o corregidor. Los que deberán ponerla en conocimiento del fiscal más próximo o más cercano, pero dentro de las 24 horas. Por favor, eso no quiero que se me olvide respecto a lo que es la denuncia, ¿ya? Bien. Y cuando hablamos de la querella, ahora bien, dentro de esa denuncia, voy a explicar también lo que es la denuncia, porque finalizando nuestra clase, yo les voy a dejar su trabajo práctico que van a elaborar. ¿Cuál es la forma y contenido de la denuncia? El contenido, la denuncia podrá presentarse por escrito. También puede ser verbal. Cuando es verbal, se registra ante un formulario único y oficial. ¿No es cierto? Si alguno ha presentado alguna denuncia, ustedes ya conocen ese formulario donde se registra. Y contiene, una vez que uno ha presentado la denuncia verbal, tiene que firmarla. ¿Por quién? Por el denunciante y también del funcionario interviniente. ¿Quién firma ahí? El policía, ¿no es cierto?
En toda denuncia, el funcionario que la reciba comprobará y dejará constancia de la identidad del denunciante y su domicilio real, incluyendo además el croquis. ¿Ya? Tratándose de una denuncia verbal por los delitos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, se recibe la denuncia sin mayores exigencias formales, sobre las exigencias formales, sea niña, niño, adolescente y también mujeres. Las personas que son protegidas por la ley podrán mantener en reserva aquella información que podrá ser levantada a efectos de hacerse efectiva su responsabilidad por una denuncia falsa o temeraria. En todos los casos que se le entregará una copia de la denuncia. Por si acaso, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno presenta una denuncia, yo voy a presentar una denuncia de forma verbal o escrita, debo ser responsable de todo lo señalado, de todo lo escrito en la denuncia. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque puedo yo también declarar o denunciar falsamente. ¿Ya? Y al momento de la recepción de la denuncia, el funcionario, que es el policía, o también el Ministerio Público, debe habilitar el caso. ¿Qué significa eso? El habilitar, registrar. Registrar en el buzón de notificación de ciudadanía digital del denunciante, así como del abogado. Por si acaso, una vez, por eso exigen de que todos los abogados debemos de registrarnos en el registro o en el buzón de notificaciones de ciudadanía digital, el denunciante y el abogado. En la denuncia contendrá, en lo posible, ¿qué sabemos cuando existe una denuncia? ¿Qué es lo que hacemos? Se señala la relación fáctica o la relación circunstanciada del hecho. Ese relato, el tiempo, el lugar, con las indicaciones de los autores y partícipes, así como también de la víctima, de los damnificados, testigos y demás elementos que pueden conducir a su comprobación y su tipificación. Eso es a lo que se refiere la forma y contenido de la denuncia. Cuando también hemos dicho que toda persona, cuando conoce el hecho, el deber es de denunciar ante la policía y el Ministerio Público. Dentro de esa denuncia se hace la relación circunstanciada del hecho. Además, deberá de contener la dirección tanto del denunciante como de la víctima, si hay testigos que puedan comprobar y tipificar ese delito. ¿Y quiénes están obligados de denunciar? Tendrán la obligación de denunciar en los delitos de acción pública.
los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de su función, así como también los médicos farmacéuticos, los enfermeros y demás personas que ejerzan cualquier rama de la ciencia médica, siempre que conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio. ¿Cuándo dejará de ser obligatoria la denuncia? Si se diera lugar a la persecución penal propia del cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción. O segundo, también por afinidad, o cuando los hechos fueron conocidos bajo secreto profesional. También existe la participación y la responsabilidad, que el denunciante no será parte del proceso y no incurrirá responsabilidad alguna, salvo cuando las imputaciones sean falsas o la denuncia haya sido temeraria. Cuando la denuncia se califica falsa o temeraria, se le impondrá al denunciante el pago de las costas, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente. Por si acaso, no es nomás denunciar por denunciar, porque también se tiene que también se le impone un pago, una sanción, un pago de las costas sin el perjuicio de la responsabilidad correspondiente. La denuncia ante la policía, cuando la denuncia sea presentada ante la policía, esta informará dentro de las 24 horas al fiscal y comienza la investigación preventiva conforme a lo dispuesto en la sección 3 de este capítulo. Si hablamos de la denuncia ante el Ministerio Público o la Fiscalía, el fiscal, al recibir la denuncia o la información fehaciente sobre esa comisión del delito, dirige esa investigación conforme a las normas de este código. ¿Qué quiere decir? Requiriendo el auxilio de la policía. Ese es el Instituto de Investigación Forense. En todos los casos, además, se debe informar ante el juez de instrucción el inicio de las investigaciones dentro de las 24 horas, por si acaso. ¿Ya? Hemos dicho, cuando la denuncia es presentada ante la policía, ¿qué debe hacer el policía? Debe de poner en conocimiento al Ministerio Público dentro de las 24 horas. Y el Ministerio Público, al recibir esa denuncia que existe el delito o la comisión de ese delito, el fiscal solicita que se investigue y solicita el auxilio de la policía. Además, una vez que se tiene que la policía ya pasó dentro de las 24 horas, el Ministerio Público debe hacer conocer el inicio de la investigación ante el juez dentro de las 24 horas. Pregunta de examen. ¿Qué es denuncia? Ustedes vayan anotándose lo que están presentes en esta clase. Me imagino que no van a tener problema y los que no han venido pueden preguntar a sus compañeros que están presentes. El día jueves no voy a retroceder ya
para volver a repasar. Bueno, entonces, pregunta de examen. ¿Qué es la denuncia? Vayan anotándose ustedes. Pregunta 2. ¿Cuál es la forma y contenido de la denuncia? Pregunta 3. Doctorita, ¿puede repetir, por favor? Ya. Pregunta 1. ¿Qué es la denuncia? Pregunta 2. Mencione la forma y contenido de la denuncia. ¿O cuál es la forma y contenido de la denuncia? Pregunta 3. ¿Quiénes están obligados a denunciar cuando el delito es de acción pública? ¿Quiénes están obligados a denunciar cuando los delitos son de acción pública? Les voy a decir la respuesta. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de su función. Doctora, ¿será que puede repetir la pregunta 3? ¿Quiénes están obligados a denunciar en los delitos de acción pública? Número 4. Cuando la denuncia es presentada ante la Policía Nacional, ¿cuántas horas tiene para presentar al Ministerio Público? Cuando la denuncia es presentada ante la policía, ¿cuántas horas tiene para presentar al Ministerio Público? Número 5. Doctora, perdón que le corte. Ahí Ya. sería la respuesta 24 horas, ¿verdad? O si no me equivoco. Correcto. Gracias, doctor. Cuando la denuncia es presentada al Ministerio Público, una vez que el fiscal, una vez recibida la denuncia o la información sobre la comisión del delito, ¿cuántas horas tiene para presentar ante el juez de instrucción en lo penal? Hemos dicho la respuesta igual 24 horas. ¿Ya? ¿Podría volver a repetir? Por favor, doctora, perdón que le corte. Ya, no se preocupe. Una vez recibida o presentada la denuncia ante el Ministerio Público,
¿cuántas horas se tiene para presentar ante el juez de instrucción en lo penal? 24 horas, igual. Pregunta 6. ¿Qué se presenta ante el juez de instrucción una vez, otra vez voy a repetir, una vez que existe la denuncia, que presenta el Ministerio Público ante el juez de instrucción en lo penal? ¿Qué presenta o qué informa ante el juez de instrucción en lo penal? Imagínenselo. Existe la denuncia, ¿no es cierto? Hemos dicho que la denuncia se presenta ante el policía y el policía tiene 24 horas toda vez que existe la comisión del delito y lo presenta al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 24 horas para presentar ante el juez de instrucción en lo penal. Ahora bien, ¿qué es lo que informa el Ministerio Público ante el juez de instrucción en lo penal? ¿O qué presenta el Ministerio Público ante el juez de instrucción en lo penal? ¿Qué presenta? Respuesta. Presenta el inicio de las investigaciones. ¿Ya? Eso quiere decir que ustedes cuando lleven un proceso, lo primero que deben ustedes verificar si el fiscal presentó el inicio de las investigaciones o informó, que es lo mismo, el inicio de esa comisión, de ese delito cometido, toda vez que existe una denuncia. Por si acaso. Eso es muy importante porque nosotros como abogado defensor podemos plantear un incidente y excepción toda vez de que el Ministerio Público no puso en conocimiento en el plazo de las 24 horas. Eso es muy importante, pero eso ustedes lo van a llevar, incidente y excepciones, en Derecho Procesal Penal 2, ¿ya? No nos vamos a confundir. Ahora bien, hasta ahí se entendió lo que es la denuncia, ¿no es cierto? ¿Quién no ha entendido hasta este momento? Pregunten, por favor. ¿Alguien no entendió? Doctorita, la pregunta 2, ¿podría volver a repetir, por favor? A ver, por si acaso yo no estoy anotando ninguna pregunta. Lo que yo estoy avanzando es lo que ustedes son los que están anotando, doctora, en su cuestionario. Adelante. Perdón que le moleste. Yo le voy a dictar lo que ha dictado. Mencione la forma y de la... ¿Cómo es que? Perdón, voy a repetir. Mencione la forma y contenido de la denuncia. Bien. Es la 2. Eso es la 2. Tienen a Hilda Acosta, levantó la manito. ¿Qué dice Hilda? Doctora. Ya. Doctora, me refería a las respuestas. En un instante creo que estaba hablando algo de eso, pero no tenía mucha señal, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta 2? Ya, escúchenme, joven. Yo ya he explicado
voy a volver a repetir y después yo les voy a decir, yo les he indicado de que ustedes lean su código procesal penal, ¿sí o no desde el inicio de clase? Nuevamente me van a leer. El que no lee su código procesal penal no me va a saber dónde están las respuestas, porque todo se encuentra en nuestro código procesal penal, ¿ya? Las formas y contenido de la denuncia. ¿Qué hemos dicho? En la denuncia es la relación fáctica del hecho o la relación circunstanciada de ese delito cometido, ¿es cierto? La denuncia puede ser presentada de forma escrita como de forma verbal. Hemos dicho que la denuncia se presenta ante la policía de forma verbal, lo cual se tiene un formulario donde uno verbalmente y el policía escribe, y una vez concluida esa redacción o ese cuento, esa relación fáctica, la relación circunstanciada, el denunciante firma. El policía o el funcionario también lo firma esa denuncia, ¿ya? Además, si la denuncia es de violencia contra niño, niña, adolescente y mujeres, las personas, como son protegidas, no vamos a hablar de la 348 porque nos vamos a complicar la vida. La ley 348 es muy bonita, ¿no? Entonces, también existe esa relación circunstancial. Además, una vez que se tenga esa denuncia, se debe registrar en el buzón de notificaciones de ciudadanía digital, que el abogado debe registrarse en ese buzón. Si el abogado no está registrado, que a nosotros los abogados, los litigantes que llevamos, ¿por qué se dice litigante? Porque llevamos proceso penal. Quiero pedirle a William, por favor, que pueda poner en silencio su micrófono. Y esa relación, esa denuncia, hemos dicho nuevamente que es la relación circunstanciada de un hecho, de un delito. Además, en la denuncia, ¿qué debe contener? El lugar, el tiempo, quién fue el autor, quiénes participaron, quién es la víctima, los damnificados, si hay testigos y todos los elementos de prueba que puedan conducir a su comprobación y tipificación o su tipificación de ese delito. ¿Entendió, Sandra? Sí, doctora, bueno, algunos compañeros igual creo que no estaban entendiendo, ¿no? Por eso mismo le preguntaba. Ahí es. Gracias. Bien, perfecto. Hasta aquí han entendido lo que es respecto a la denuncia. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque en base a esto voy a dejar trabajo. Bien, ¿existe otra pregunta respecto a qué es la denuncia? ¿Ante quién se debe presentar? Hemos dicho otra vez, ante el policía o el Ministerio Público. Cuando es verbal, ante la Policía Nacional, y cuando es escrita, ante el Ministerio Público. Vuelvo a preguntar, ¿existe alguna pregunta hasta aquí para que pasemos a lo que es la querella? Bien, creo que todos han entendido lo que es la querella. Perdón, la denuncia. Bien, la querella. Vamos a hablar lo que es la querella. La querella se presenta por escrito. ¿Ya? ¿Ante quién? Ante el Ministerio Público.
¿qué debe contener o cuáles son los requisitos de la querella? El nombre, el apellido del querellante. ¿Ya? Ya hablamos de la denuncia, del denunciante, ¿no es cierto? De la parte denunciada. En materia penal siempre vamos a hablar lo que es denuncia, denunciante, denunciado. Querellante, querellado. No vamos a hablar de demanda. Si hablamos de demanda, estaríamos hablando de demanda civil, demanda de familia, demanda agroambiental, demanda comercial. Eso es otro tipo de demanda. Penal, denuncia y querella. Denunciante, denunciado, querellante, querellado. Bien. Entonces decíamos que dentro de la querella se debe presentar por escrito ante el Ministerio Público. Además, que debe contener, o cuáles son los requisitos, el nombre y apellido del querellante, su domicilio real, adjuntando el croquis de su domicilio real. Se tiene que insertar y además dibujar. Muchas veces nosotros los bajamos o imprimimos por Google, ¿no es cierto? El buzón de notificaciones de ciudadanía digital del abogado y del querellante si lo tuviera. Del querellante sí está, pero del abogado sí es obligatorio porque el Ministerio de Justicia a nosotros los abogados nos ha cursado un circular para que nosotros nos podamos registrar bajo el buzón de notificaciones de ciudadanía digital. En el caso de las personas jurídicas, estamos hablando de las personas jurídicas que hemos hablado ya en la anterior clase sobre las personas naturales y las personas jurídicas. Hemos dicho que las personas naturales son las personas individuales y las personas jurídicas son las personas, las empresas, asociaciones que tienen a un representante legal. Las personas jurídicas también cometen delitos, ¿cierto? Y en caso dice que las personas jurídicas, la razón social y el domicilio y el nombre del representante legal. Bueno, no se me olvide. Doctora, ¿cuántas personas jurídicas y el otro cuál era, doctora? Las personas naturales. ¿Ya? Eso ya hablamos la anterior clase, pero ahora estamos hablando de la querella. No se me confundan todavía con las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Ya? Si es las personas naturales, para presentar la querella, un ejemplo, digamos, María Onofre es la persona natural, que es el querellante. Y si, como hablamos de las personas jurídicas, quiere decir que María, Mariela, Yulisa, Ricarda son una asociación, pero determinaron de que Ricarda Guzmán Villarruel es la representante legal. ¿Qué significa eso? Que también la persona natural, el querellante, el sujeto activo, debe presentar su nombre completo, su domicilio real en un croquis dentro de la querella, y cuando son las personas jurídicas, también deben de presentar su dirección, debe de presentar su ubicación, debe de presentar lo que es la razón social, ¿cómo se llama esa asociación? ¿No? O también debe de presentar el representante legal, ¿ya? Además, tanto el querellante o estamos hablando de la persona natural, que es el sujeto activo, que es el querellante, así como también de las personas jurídicas, debe de hacer esa relación circunstanciada o la relación fáctica del hecho. Hacer lo que es un antecedente
con consecuencia conocida. Tiene que tener lógica su denuncia. ¿Ya? Tiene que tener coherencia. Porque si la denuncia, ese cuento que se inicia y no tiene un fin, entonces existe la duda, ¿no es cierto? Y es observada. Además, que tiene que tener esas consecuencias, esa coherencia. Además, se debe indicar los presuntos autores o los partícipes, víctima, damnificado y testigo. ¿Correcto? Tanto, como les he dicho, de las personas natural como de el querellante o las personas jurídicas, también deben de hacer su relación circunstancial. ¿Qué más dentro de la denuncia se debe presentar? O dentro de la querella, ¿qué más se debe adjuntar dentro de la querella? Debemos de presentar, si yo he hecho una denuncia, tengo que presentar las pruebas, el detalle de esos datos o los elementos de prueba, y la prueba, ya sea documental o la indicación del lugar donde se encuentra. ¿Ya? Al momento de la recepción de esa querella, el Ministerio Público, en la oficina gestora de proceso, cuando corresponda, se habilitará. O en su caso, también se registra el buzón de notificaciones de Ciudadanía Digital, del querellante, así como del abogado. ¿Ya? Una vez que se tiene la querella, entonces se registra. ¿Ya? El querellante tiene la plena intervención en el proceso con la sola presentación de la querella. La misma que será puesta en conocimiento del imputado. ¿Desde cuándo se considera imputado a una persona cuando tiene una denuncia? Desde la denuncia. Desde que, si a mí me denuncian y es admitida mi denuncia, mi querella, toda vez que existen los elementos suficientes que se comprueben de que se cometió ese delito, entonces desde la denuncia yo ya soy imputado. ¿Ya? Ahora bien, antes que pasemos a lo que es objeción, quiero preguntar, ¿han entendido qué es la querella? Pregunto, ¿entendieron qué es la querella? ¿Tienen alguna duda? Bueno, pienso de que han entendido lo que es la denuncia y lo que es la querella. Bien, hasta aquí hemos avanzado lo que es denuncia y lo que es querella. Quiero en este momento, para que no nos podamos alejar respecto a lo que es la querella y lo que es la denuncia, voy a les voy a dar un delito
a cada uno de ustedes para que me puedan realizar lo que es una denuncia. Todos entendieron lo que es una denuncia, ¿no es cierto? Y han entendido lo que es la querella. Bien, voy a dejar por lista y de acuerdo les voy a dejar un delito. Voy a explicar en qué consiste el trabajo. El trabajo me van a hacer una denuncia. No voy a exigir de que sea manuscrita. Me van a hacer en máquina respetando los márgenes del memorial. Hemos dicho en la anterior clase que tiene 5.5 en la parte superior, en la parte inferior 2, al lado izquierdo 4 y al lado derecho 2. Además, la hoja debe ser tamaño oficio. Si me presentan tamaño carta, va a disminuir puntaje. O no voy a aceptar el trabajo en tamaño carta, tamaño oficio. Además, letra Arial. O pueden poner otra letra, pero que se lea, que se identifique, porque muchas veces ponen letritas que no se leen. El interlineado 1.5, la letra número 12. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta respecto a los márgenes del memorial? Adelante, Melissa. Perdón, doctora, ¿podrías repetir el margen de la hoja, por favor? Claro que sí. Es 5.5 superior, lado inferior, en la parte inferior 2, en el lado izquierdo 4 y en el lado derecho 2. Muchas gracias, doctorita. Ya. Ahora bien, ¿saben ustedes qué es el memorial? Quiero que me pregunten, por favor. No quiero que tengan duda. Hablen, que están todas las preguntas que ustedes hagan, les voy a responder. ¿Qué es el memorial? ¿Quién me puede hacer una definición? A ver, yo quiero preguntar aquí o alguien que me diga qué es el memorial. Si uno me responde qué es el memorial, es porque todos saben qué es el memorial. ¿Saben ustedes las partes del memorial? Yulisa, ¿conoce qué es un memorial? ¿O cuáles son las partes del memorial? ¿O todos ya lo saben? Para que yo no les pregunte ya. Si ustedes lo conocen, yo no voy a preguntar, voy a continuar. Bien, yo les voy a explicar qué es un memorial. En el memorial, nosotros hacemos una petición escrita que se presenta ante los estrados judiciales, solicitando a la autoridad jurisdiccional que ordene o determine sobre un aspecto legal que se tiene interés. El escrito de la denuncia o de la querella es aquel memorial o primera petición que resume las pretensiones del actor, solicitando al órgano jurisdiccional la protección, declaración o constitución de algún derecho o situación jurídica. Además, la denuncia, el escrito, dentro de esa denuncia o la querella, es una exposición que se inicia para un juicio. Es un acto de iniciación del proceso, se ejerce para poder de acción y se deduce la pretensión que es su objeto para tener una pronunciación final, que es la sentencia.
¿no es cierto? La sentencia ejecutorial. En el memorial de la denuncia es la base en la que se funda y se desarrolla el proceso. ¿Y cuál sería la estructura del memorial? Sabemos que es el encabezamiento, el espacio que está destinado a nominar la autoridad judicial a quien va dirigida esa petición, es la actuación procesal que se pretende. El encabezamiento debe estar situado en el margen superior que ya hemos indicado, ¿no es cierto? Cuadro del papel tamaño oficio, en la primera línea, preferentemente situado en la parte central. La suma, ¿qué es la suma? La suma es el indicativo que comprende el memorial judicial o extrajudicial, que se debe indicar con precisión la clase de denuncia, que se instaura lo que se pide o lo que se requiere utilizando los términos breves y simples. Se utiliza la palabra otro sí y se emplea como sinónimo de además de lo anterior. Referencialmente en un orden sistemático y numérico, señalando en ello puntualmente lo que se pide. La suma se constituye en una parte accesoria del memorial. Entonces, hemos dicho que tenemos el encabezamiento, tenemos la suma, luego vienen las generalidades de ley. ¿Conocen qué son las generalidades de ley? No, doctorita, perdón. Ya, bien, bien. Me gusta que me pregunten. Las generalidades de ley son los datos del denunciante. ¿Qué quiere decir? Juan Pérez, con número de cédula de identidad 384051 y pedido en el Departamento de La Paz, de nacionalidad boliviana, de profesión, abogado, con dirección domiciliaria en la avenida Santo Dumont, calle número 4, a denuncia de Sandra Carrillo por el supuesto delito de asesinato, de robo, de hurto, me presento, expongo, digo, me presento ante su autoridad, expongo, pido y digo. ¿Ya? O al revés. Eso es las generalidades de ley. Pero cuando presentamos la denuncia, también debemos de presentar las generalidades de ley. ¿Cuáles son las generalidades de ley? Son los datos del denunciante. ¿Entendieron? Los datos del denunciante. Una vez que tengamos, presento denuncia, porque el trabajo es de denuncia. ¿Qué es lo que van a hacer? En el memorial me van a redactar una denuncia de acuerdo al delito que yo les voy a dar. ¿Ya? Y en la denuncia, la suma, el encabezamiento, la suma, que es denuncia, viene las generalidades de ley, donde dice Juan Pérez con nacionalidad, tanto y pedido con domicilio, presento denuncia en contra de Ricarda Guzmán Villarruel por el delito, a ver, vamos a buscar un delito contra, a ver, contra la función pública, contra la función judicial o contra la delitos contra la seguridad común, los delitos contra la familia. Decir, presento denuncia contra Sandra Carrillo por el delito de bigamia, tipificado en el artículo tanto de nuestro Código Penal. Y empieza a redactar lo que es el hecho, la relación circunstanciada o la relación fáctica. Y ustedes van a empezar
a relatar. Si yo les digo, por ejemplo, de bigamia, ¿no es cierto? Ocurre, señor fiscal, o ocurre de que en fecha 14 de marzo, Juan Pérez ocurre de que contrajo matrimonio con la señora María Fuerte de la Villa, y que contrajo matrimonio quien estuvo a cargo de la notaria Juana Rosa, lo cual se llevó a cabo esa boda. Lo que pido, ustedes cuentan a qué hora fue, dónde fue, el lugar, el departamento, quiénes estuvieron presentes, si ustedes van a presentar prueba dentro de ese delito. Permítame un momentito, voy a buscar ese delito para que, si estamos hablando de la bigamia. La bigamia, por ejemplo, ¿no? Como le decía, que Juan Pérez se casó con María de los Palotes el día 20 de marzo en la ciudad de La Paz, lo cual se llevó a cabo esa boda en las instalaciones del evento Mari, quien contrajo ese matrimonio con, Juana de las Palotes, y que los casó fue la notaria, la de registro civil de nombre abogada Luisa Fuerte, que se llevó a cabo a las 8 de la noche. ¿Quién fueron sus testigos? Ustedes van a poner Ramona, Perla, qué sé yo. Y por lo cual solicito, ustedes hacen esa relación circunstanciada y posteriormente hacen su fundamentación legal, ¿ya? Esa fundamentación legal es ustedes donde van a decir, señor juez, que de acuerdo, señor Ministerio Público, que habiéndose cometido este delito que se encuentra tipificado en el Código Penal, el artículo 240, lo cual señala lo que dice, lo que se encuentra establecido, señalado en nuestro Código Penal, dice, el que contrajere nuevo matrimonio sabiendo no estar disuelto el anterior a que se haya ligado, incurre una privación de libertad de 2 a 4 años, por lo cual, señor fiscal, solicito que se admita mi denuncia, toda vez de que existen los elementos suficientes y adjunto todas las pruebas testigo de que este hecho se cometió. Otro sí. Una vez que ustedes hubiesen presentado su denuncia, en los otros CIE es pedir algo más. Solicito requerimiento fiscal que se dirija hacia el registro civil número 100, que se extienda la partida matrimonial de Juan Pérez con María de los Palotes, de fecha 20 de marzo del 2021. Además, solicito que se le tome la declaración informativa a los testigos de Marisabel, Yulisa, Mariela, que estuvieron presentes dentro de ese matrimonio. Además, solicito de que también se le llame o que se certifique que el lugar, el evento Mari, certifique de que realmente se llevó esa boda en ese local. Luego de los otros CIE, no se me olviden, ustedes tienen que poner el nombre, su dirección, contra quién, tienen que poner el croquis del denunciante
el croquis del denunciado. Además, el denunciante, su abogado, debe de colocar su domicilio procesal. El domicilio procesal, la oficina de su abogado, ¿ya? De su defensor, su domicilio procesal, su correo electrónico, su número de WhatsApp, ¿ya? No se me olviden, y luego que viene la fecha y abajo la firma del denunciante y de su abogado. En este caso, como es una práctica que se va a hacer, me van a firmar pueden firmar así solamente manuscrito, no es necesario que lo coloquen el pie de firma de un abogado o que ustedes se inventen. Pueden firmar con un nombre o ustedes mismos y ponen abogado. Y al otro lado es el nombre del denunciante, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta referente a la denuncia? Sobre el trabajo práctico que hoy estoy dejando porque el día sábado ese trabajo me lo van a defender. Cada denuncia me lo van a defender el día sábado. Además, el día sábado vamos a dar un examen. Les voy a dejar desde ahora para que ustedes puedan ir preparándose. De acuerdo a la lista que tengo, que me han pasado la universidad, los primeros 10 o 15, por no decir todos, deben de tener preparado su trabajo práctico. ¿Qué significa? De que los 3 sábados que tenemos van a hacer su exposición o su defensa de su denuncia. Solo vamos a conocer lo que es denuncia o querella, ¿ya? Ustedes me dirán si es querella o si es denuncia. ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien no entendió? ¿El examen va a ser oral o escrito, doctora? Escrito. De acuerdo a la lista, me van a exponer lo que es su trabajo práctico. Voy a indicar que por lo menos hasta el número 15 van a estar preparados de acuerdo a la lista y ustedes ya saben qué números tienen. ¿Ya? Posteriormente, los otros 15 el próximo sábado y así sucesivamente los demás, porque tengo en lista 42 personas. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta y alguna duda? Bien, creo que no hay. Le voy a ir dejando y se van a ir anotando y voy a indicar los trabajos de acuerdo a la lista. Los que no están aquí, el día jueves, por favor, me van a preguntar. Mañana no les voy a responder porque es su obligación de estar en clase. El día jueves en clase pregúntenme qué delito les tocó, los que no han venido, por si acaso. La asistencia es obligatoria. Yo no obligo a nadie, como les digo, el que quiera estar, aprender, está, y los que no quieren también por motivos de trabajo, qué sé yo, es problema de cada uno. Pero para el día sábado no voy a recibir ninguna excusa, siempre y cuando que no sea justificada y valedera para que yo no le pueda tomar el examen. Si en caso de que no me pasó ningún escrito, ninguna justificación, pues por lo tanto tendrá 0. Sus 25 puntos, y lo que le tocó es poner su exposición dentro de los 15 primeros de la denuncia, también tiene 0 en su trabajo práctico. Bien, vamos a entrar a lo que es el trabajo que yo les voy a indicar por nombre y se van a ir anotando. Virginia. Buenas noches, doctora, presente. Ya, anótese el delito asociación delictuosa.
Gracias, doctora. ¿Asociación delictuosa? Sí. Delictuosa. Usted tiene que delictuosa. Gracias, doctora. Ustedes buscan en su código penal y van a entender. Hilda. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Organización criminal. Ariel. Ariel Adubiri. Atentado contra bienes públicos. Wilfredo. Wilfredo Peculado. Kelly Malversación. Disculpe, doctorita, ¿me puedes repetir, por favor? Kelly Malversación. Giovanna. Presente, doctorita. Uso indebido de influencia. Uso indebido de influencia. Estoy anotando por si acaso. Esto sí lo voy a anotar para que no me hagan igual. Juan David. Acoso político contra mujeres. Elba. Pregunto, ¿Elba asiste a clase? ¿La conocen a Elba? Bien. Viene rara vez, doctora. ¿Elba viene a clase? ¿Quién habló? Rara vez viene, doctora. Ya. Bueno, para Elba va a ser, por si viene, hasta si tienen 3 faltas, ya yo no lo tomo en cuenta, por favor. Elba va a ser abandono al cargo. Sandra. Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. A la Constitución y a las leyes. ¿Está Sandra? Sí, doctora, me decías resoluciones contrarias a la Constitución. Sí, y a las leyes. Vladimir. Sí, doctora, estoy aquí. Cumplimiento de deberes. Ministro de Deberes, ¿no, doctora? Incumplimiento de deberes. Marisabel, desobediencia
a la autoridad. Osvaldo. Doctora, diga. Osvaldo, usurpación de funciones. Usurpación de funciones. Sí. Ya. Josué. Presente, doctora. Ya, ahorita, falso testimonio. Ustedes ya llevaron todo lo que son los códigos en penal 1 y penal 2, ¿cierto? Falso testimonio. Ronald. Soborno. Nemesio. Sí, doctora. Patrocinio infiel. Patrocinio infiel, ¿no, doctora? Sí. Gracias. José Luis García. Presente, doctora. Ya, vamos a hacer retardo de justicia. Disculpe, de nuevo. Retardo de justicia. Listo, gracias. Ya, vamos a continuar. Aníbal. ¿Qué saben de Aníbal? ¿Viene a clase? Sí, Liz. Sí, doctora, viene. Ya. Para él va a ser legitimación de ganancias ilícitas. Doctora, decía ilegitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Legitimación de ganancias ilícitas. Ya, doctora, gracias. Ya. Ahora bien, por si acaso, estoy poniendo los delitos más comunes y sobresalientes que se ve hoy en día, ¿ya? Para Ricarda, falsedad material. Ya, doctorita. Para Juan José, falsedad ideológica. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Para Juan José, falsedad ideológica. Ya, gracias, doctora. Ya. Karina. Para Karina, falsificación de documento privado. ¿Viene Karina a clase? Sí,
Sí, doctora, aquí estoy anotando. Ah, ya, bien, Karina. Mil disculpas. Helen Damaris. Uso de instrumentos falsificados. Uso de instrumentos falsificados. Jocelyn. Aquí dice. Ya. Los delitos, ustedes saben que son de acción pública y de acción privada. Eso expliqué en la anterior clase, ¿no es cierto? Para Jocelyn, cheque en descubierto. Gracias. Ya. Santos Eduardo. Buenas noches, doctora, presente. Giro defectuoso de cheque. Kenia. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches. Conducción peligrosa de vehículo. Conducción peligrosa de vehículo. Para Melissa, atentado contra la seguridad de los transportes. Gracias, doctorita. Ya. Para María Onofre. Atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Doctora, no se escucha nada. Le vuelvo a repetir. Atentado contra la seguridad de los servicios públicos. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Ahorita, María Onofre, doctorita, no se escuchaba nada. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Contra la seguridad. Contra la seguridad de los servicios públicos. Gracias, doctora. Ya. Para Judith, delitos contra la salud pública. Ya, doctora. Naida. Sí, doctora. Contrato lesivos. ¿Contrato lesivos? Lesivos. Contrato lesivos. Lesivos. Sí, lesivos. Ya, doctora, gracias. Para Mariela, incumplimiento de contrato.
Por si acaso, el incumplimiento de contrato en materia penal también se encuentra tipificado en nuestro Código Penal. Tal vez suene como si fuera civil, pero también existe un delito en el cumplimiento de contrato, ¿ya? Incumplimiento de contratos. Para Yulisa, conducta antieconómica. Doctora, consulta antieconómica, dijo. Conducta antieconómica. Ay, Otro de los delitos que está bien sonado también, para Hilda Rocha. ¿Está Hilda Rocha? Sí, doctorita, muy buenas noches. Buenas noches. Almacenaje, comercialización, y compra ilegal de diésel, oil, gasolinas, y gas licuado de petróleo. ¿Copió todo? Sí, doctorita, está bien, gracias. Muy bien. Para Weimar, para Weimar va a ser el homicidio. Ángel Sarabia. ¿Viene Ángel Sarabia a clase? Para Ángel, abandono de familia. El homicidio es para Weimar. Para Ángel, abandono de familia. Para Noemí Sarabia. A ver, para para Noemí. Lesiones gravísimas. Para Silvia, lesiones graves y leves. Carla Cecilia, violencia doméstica.
Cristian Iván. Difamación. Neidy Villarruel. Amenaza. Amenazas de Neidy. William